el éxito no es fortuito. El camino hacia el éxito está asfaltado de fracasos. O sea, tú no puedes llegar al éxito, a tener éxito en la vida, si no has fracasado varias veces. Yo me siento tranquilo conmigo mismo, con Sky Cana, porque realmente yo creo que volvimos a escribir la historia, tanto como la escribí en las telecomunicaciones. En esta ocasión, ya nosotros logramos tener en un momento específico de la aerolínea 2.160 sillas comerciales. Eso es más que todas las sillas comerciales juntas de todas las demás aerolíneas, juntas en el país operando. Cuando Dominicana Aviación, que quizás sea el recuerdo más fresco que tenga la población dominicana como una aerolínea nacional, bandera, grande, tuvo 1.144 sillas. La muerte de un hijo tiene la capacidad de matar a un padre. O sea, el dolor que se siente es indescriptible. Seguí la promesa que le hice. De hecho, el primer avión se bautizó como Gabriel Díaz. Y recuerdo que el día que llegó, yo lo único que dije fue, yo sabía que iba a buscar la manera de cómo hacerte bajar del cielo. Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos el enorme placer de contar con Frank Díaz, presidente del grupo Sky, ¿no? Entre los que está Sky Holding, entre los que está pues Sky Cana, que es una línea aérea que definitivamente está dejando mucho de qué hablar. Gracias. Gracias por acompañarnos, Frank. Gracias por la invitación, Ney. Es un placer verte después de tantos años. Así es, así es. Frank, tengo el placer de conocerte desde muy jóvenes. Fuimos casi vecinos. Y recuerdo que siempre fuiste un niño, porque ni siquiera un joven, un niño muy inquieto e innovador. Incluso llego a recordar que tenías una crianza de patos de la Florida, sí, siendo bien niño. Quisiera que me contaras un poco cuál ha sido tu historia emprendedora de los últimos 25 años. Cuéntanos de manera resumida, aunque yo creo que va a ser difícil con todas las cosas que tú has hecho. Los patos hacen 45. Obviamente, por lo menos. Pero por eso me fui nada más 25. Si tú quieres que fuiste 25, obviamente hacemos el programa un poquito más corto, porque realmente el emprendimiento es algo natural de cada ser humano, ¿entiendes? Y yo creo que desde niño, como tú bien lo dices, fui muy inquieto, y obviamente supe capitalizar todas las oportunidades que se me presentaban en la vida. Pero de 25 años hacia acá, estamos hablando de... 98. 98. Bueno, ya puede ser el 95, o sea, hay algo que... Bueno, yo estaba inmerso ya en esa época en el mundo de la jardinería. Sí, recuerdo. La jardinería yo la empecé, obviamente, el proyecto de Servigras, que así se llamaba, una empresa que llegó a tener 330 empleados jardineros difuminados en toda la ciudad, donde teníamos los grandes contratos en la capital de todas las universidades, las embajadas, todos los condominios sin excepción. Me acuerdo que siendo yo un niño de 20 y pico de años, el listado de clientes de la empresa superaba los 6,000 clientes, que era demasiado a mi entender. Aunque ese emprendimiento fue una necesidad que yo visualicé siendo vecino tuyo, como tú bien lo llamas. Sí. En la casa nuestra habían jardines. Sí. Yo siempre veía a mi papá prendido en candela con el tema de que el jardinero que iba en una bicicleta de canasto, recuerdo como ahora, nunca iba con una manera regular y frecuente. Entonces yo desde niño visualicé una oportunidad y recuerdo como ahora que un día en mi casa, en el comedor, mencioné, un día eso, que mi papá estaba bien caliente. Con el tema. Le digo, no te apures, que cuando yo sea grande yo voy a resolver ese problema. Oye, eso. Y voy a poner una empresa de esto y voy a tener muchos rubios, así llamaba el muchacho, muchos rubios, y nosotros nos vamos a encargar del tema de la agenda. Y así sucedió y llegamos a tener 330 empleados, una empresa que operó durante 13 años, una empresa que yo tomé la decisión de cerrarla y explicaré las razones por las cuales, pero realmente sí se puede. Hay que sacrificarse y tener determinación. Así es. Para abrir y para cerrar. Innovación, obviamente. Innovación, porque básicamente el éxito
no fue fortuito, fue un poco de traer un poco de tecnología al mantenimiento del jardín. Traje los trimmers, traje los blowers, traje equipo ya especializado que ya yo veía que lo usaban en Estados Unidos. Y realmente logramos acaparar un segmento que había realmente una necesidad en el país. ¿Después de ahí? Bueno, después de ahí tomé la determinación. Eso tenía un techo. Hice grandes proyectos. Pero tenía un techo. Como inquieto al fin, yo llegué a facturar de manera anual. Yo facturaba como $1 millón. Con 20 y pico de años. Sí, con 20 y pico de años. En un periodo de 12 meses. Pero eran sudados, como se llaman. Porque el nivel de la empleomanía, ya sabemos, jardineros. Entonces ahí vino el país a adecuarse con el tema de la seguridad social. De todas esas implicaciones comenzaron el tema de los NSF, comenzaron el combustible a subir de precio, comenzó el tema de los entaponamientos en la ciudad. Y realmente veía que era inviable seguir haciendo promedio de 30 jardines que yo hacía en el día, 30 servicios. Ya veía que era un problema. ¿Y cerraste un negocio yéndole bien? En plena producción. Pero no fue un cierre, sino fue una transición. Ok. Un desmonte. Un desmonte porque mientras, me acuerdo como ahora, mientras yo construía el delfinario de Puerto Plata, todo lo que eran los bosques húmedos y las cascadas y toda esa área, yo duré 3 años viviendo en Puerto Plata, desarrollando ese proyecto frente al mar. Y fue un reto gigantesco. Porque la Sociedad Internacional de Paisajismo me decía que yo estaba loco, que yo no lo iba a lograr, y realmente sí se pudo. Y en ese receso de mi vida, de mi remanso de descanso, cuando yo no estaba en la labor de trabajo, se abría otra brecha. O sea, hacía 2 años se había abierto una brecha, pero te estoy hablando de los años ya 90 y pico altos. Se empezaba a abrir una brecha, y es que fue que en el país se regularizó y se abrió el tema de las telecomunicaciones y se crea la Ley General de Telecomunicaciones en el año 89, donde había la posibilidad de competir libremente en el sector de las telecomunicaciones. Si nos recordamos años atrás, el impasse que hubo cuando... Sí. Aquí había una sola telefónica. Así es. Cuando entró la segunda telefónica fue un tema gigantesco, el tema de la interconexión, porque no estaba regulado. Sí. Entonces... ¿Y se te ocurrió montar una empresa de telefonía? Volvemos a mi infancia. Caminando yo por el barrio nuestro, un día llegando a mi casa, siempre veía unos técnicos en el área de la compañía de teléfono, bregando con la telefónica. Y yo siempre me decía el cuestionante, ¿por qué no hay otra telefónica? ¿Por qué todos tenemos que tener una telefónica? O sea, suscribir los servicios con un solo operador telefónico. Y eso siempre me abrió la inquietud de por qué no una telefónica, por qué no se puede tener otra telefónica en el país. Entonces, al regularizarse el tema en el país, realmente abrió la brecha. ¿Qué resulta? Vuelvo a remanso de paz del delfinario. Cuando yo terminaba en la noche, realmente hacía 2 años que la ley estaba en vigencia en la República Dominicana, y me dediqué a escribir el plan de negocio de lo que sería una telefónica de voz sobre IP. Y ya en el momento que yo decido desarrollar el plan de negocio, ya en los Estados Unidos existía el Kindle Calling Card, las tarjetas de llamada telefónica. Entonces, desarrollé un plan de negocio basado en esa nueva tecnología que había de voz sobre IP, que en el país no existía, y creo que la historia está escrita como primera empresa de voz sobre IP que llevaba mis apellidos, Díaz González, Tech, Digitech, donde creamos un sinnúmero de servicios que realmente es revolucionario. ¿Y cómo terminó esa aventura? Esa aventura terminó mal. Pues la gente nada más cuenta los éxitos, pero... No, pero realmente, como comentábamos fuera de cámara, el éxito
no es fortuito. El camino hacia el éxito está asfaltado de fracasos. O sea, tú no puedes llegar al éxito, a tener éxito en la vida, si no has fracasado varias veces. Entonces, terminó mal porque realmente fuimos una empresa a destiempo, una visión muy vanguardista para un país como nosotros. Realmente a esa edad uno no pondera que el éxito de uno es la desgracia del otro, porque el mercado tiene un tamaño y cuando tú ganas participación del mercado, a alguien tú se lo estás quitando. Sí. Al menos que el mercado crezca con la rapidez que tú como empresa vas creciendo. Frank, hemos hablado aquí de jardinería. Hemos hablado de tecnología, o sea, voz sobre IP. Vamos a hablar de temas de líneas aéreas. Y así, tú has mencionado quizás un 5% de los negocios que yo sé en los que tú te has involucrado. Sí. ¿Cómo tú escoges los negocios en los que te vas a entrar? ¿Es un tema de intuición? ¿Es un tema de identificar oportunidades y capitalizarlas? ¿Es un tema de lanzarte y después ver cómo resolvemos? ¿O tú tienes alguna metodología como para identificar a qué negocios te vas a enfocar y a qué te vas a dedicar? Mira, obviamente como emprendedor y empresario tengo reglas internas propias mías y me voy a permitir a compartirlas. Cuando yo decido emprender algo o visualizar algo o que algo capte mi atención, lo primero que yo tengo que ver en el marco del sector que esté es que sea un producto universal. O sea, que sea lo que sea que yo esté ofertando, cualquier persona en la faz de la tierra puede ser usuario. A esto pongo un ejemplo muy sencillo. A mí no se me ocurriría vender una corona para los dientes que tienen dolor de un tratamiento de canal. Aunque todo el mundo le va, probablemente, pero es muy de nicho. Muy de un nicho, muy específico. Entonces realmente me quita como ese empuje. Ese empuje de crear. Porque primero que sea un producto universal. O un servicio universal. Segundo, trato de que el producto o el servicio esté regulado. ¿Por qué? Bueno, telecomunicaciones, tú pones tu empresa y no de la noche a la mañana cualquier persona que se haya ganado la loto puede decir, bueno, déjame poner una empresa de telecomunicaciones, pues no exactamente. O sea, que hay barreras de entrada. Ni telecomunicaciones, ni línea aérea, ni marítimo, ni tour operación. O sea, trato de que esté regulado por el gobierno. Para que haya reglas de juego claras. Que sea una concesión, básicamente. Okay. Los parquímetros, cuando tuve los parquímetros en Santiago, son concesiones. O sea, que realmente hay una garantía de que simplemente tú tienes que poner un compás de espera de trabajo. Obviamente que es lo que la gente menos le gusta hacer cuando emprende algo. Esperar. O sea, emprender un negocio es como engendrar un muchacho. Usted tiene que saber que lo tiene que llevar paso por paso. Y yo lo podría definir. A veces le digo a la gente, mira, los negocios, supongamos que un negocio necesita 1000 horas de trabajo hombre para tú llegarlo al break-even. Entonces, bueno, si yo le dedico 1 hora al día, yo voy a requerir de 1000 días. Correcto. Si le dedica 2, voy a requerir 500. Si le dedica 10 horas al día, voy a requerir de 100 días solamente. Entonces, los negocios son inversamente proporcionales, el éxito, al esfuerzo que tú le dedicas. ¿Entiendes? O sea, eso va de la mano. Y eso es básico. El que no crea eso, está perdido. Entonces, vamos a ver. Que sean regulados, que sean universales. Y que realmente tú creas en lo que estás haciendo. Que tú creas en lo que estás haciendo y meterle horas. Y meterle horas. Horas y sin cobrar. Horas y sin cobrar. Porque ese es otro error que tiene el que emprende. Que quiere poner un negocio, abrió la tienda y el primero que va a cobrar es él. O sea, si no hay el dinero de él, mi salario, bueno, eso no funciona así. Porque es que la leche del niño, o sea, el negocio necesita garantizar todo lo que necesite para poder comenzar a crecer. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, yo te puedo decir que como emprendedor / empresario, mis proyectos empezaron a consolidarse justo el día que yo
me di cuenta y tomé la decisión que mis finanzas personales y las finanzas de la empresa no eran lo mismo. Son dos entes separados y yo podía tener un negocio rico y no ser yo rico. O sea, porque al final de cuentas el negocio es de donde va a venir todo lo demás. No sé qué tú opinas al respecto. Ney, yo nunca he tomado un avance a sueldo de ninguna de mi empresa. Yo me circunscribo al salario que en el momento ella me pueda pagar. Y de hecho, o sea, yo creo que no he tenido una empresa todavía que yo no he tenido que esperar 3, 4 años para poder comenzar a cobrar 25 o 30 mil pesos para echarle gasolina al carro. Te creo. Realmente es como es. Frank, te voy a contar una anécdota personal. Yo no sé si te lo había contado eso. Me acuerdo finales del 2020. Todavía la pandemia en su apogeo. Leo yo una nota de prensa que dice que acaba de surgir una nueva línea aérea que se llama Skycana y que Frank Díaz era su presidente, fundador. Yo te tengo que confesar que cuando yo escuché eso, yo dije, este hombre tiene que estar loco. O sea, en plena pandemia, cuando la gente no sabe realmente dónde se va a desenvolver, hacia dónde se va a desenlazar toda esta situación, mi amigo Frank, a quien yo, como he dicho, ya he admirado mucho por su trayectoria emprendedora, decide montar un negocio de línea aérea. Y luego pasa el tiempo, uno va viendo algunos movimientos y eso, y en enero de este año leo una nota de prensa en un periódico de circulación nacional donde tú estás presentando los resultados de Skycana de 2022 y veo que ya en solamente un año habían transportado 350,000 pasajeros. 325,000. 1.5 millones de kilos de carga aérea. Correcto. Y encima de eso tenían ya 9 aeronaves. Explícame, por favor, cómo tú hiciste eso en 2 años. O sea, y en 2 años con una pandemia. Y en un negocio que eran de los más impactados por la pandemia. Claro. Mira. Tú mismo te ríes cuando yo te hago la pregunta. Claro que me tengo que reír porque el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo. Y realmente no fuiste el único que pensaste que yo estaba loco. En el 2014, 2012 empiezo Logipack, todo sucedió de una manera tan natural, porque en el 2014 yo reúno al consejo de directores que yo tenía en Logipack y le dejo la grata noticia de que iba a emprender un negocio de línea aérea. Y obviamente ahí tuvo un problema gigantesco con la mayoría de ellos, porque tal cual tú tienes la misma percepción, ellos también lo tuvieron, pero en el 2014, donde todo estaba normal, o sea, tú estás loco, tienes que estar loco. Yo no estoy tan loco porque yo era piloto, yo soy piloto, o sea, yo tengo 27 años siendo piloto. Y obviamente decía, si yo tengo un courier, yo trato de yo mismo suplir toda la cadena logística en cualquier negocio que yo esté. O sea, eso es otro de los factores del éxito. O sea, yo trato de hacer cut-off en todo el que me presta un servicio. O sea, está integrado. Claro, si el almacén de Miami fue lo primero. Si no tenía dinero, vendí mi reloj, vendí una cámara y fui a alquilar un almacén en Miami. Que si los aviones, bueno, sí, tengo que alquilar los aviones porque no lo tengo y la carga tiene que venir en un avión. Pero decido poner crear la aerolínea, el certificado, en 2014. Comienzo a averiguar y el presupuesto decía, bueno, 135, 1,5 millones, y 121, que la aerolínea es grande, 5 millones de pesos. Y yo creo que yo no tenía ni 100,000 en el banco en el momento. Digo, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? Bueno, dime el time frame de cómo se hace esto. Me siento con los consultores y se decide iniciar el proyecto. Un periodo de 3 años de obtención de todos los papeleos, coordinación con el Instituto Dominicano de Aviación Civil y obviamente 2017 obtengo mi certificado de operador 135, 2017. Obviamente, concomitantemente, el courier, Logipack, tenía o estaba dentro de una asociación que me permitía tener un footprint a nivel global. Yo tenía representantes en 265 ciudades del mundo
Y en China solamente tenía 9 ciudades en las cuales yo tenía un representante directo de Logipack. Uno por ciudad. Para no cansarte el cuento, llega la pandemia. Pero no tan solo eso, que con el tema de las mascarillas, yo como proveedor de servicios de logística, nos vimos en una posición privilegiada porque cubríamos 9 ciudades en China. Y solamente a República Dominicana traímos millones de mascarillas, sin contarte 40 viajes a... ¿Y ya era el courier o era la línea aérea? Courier. Era el courier. Courier. Ok. Pero no tan solo eso, sino que la pandemia me dio la oportunidad de yo conocer los lessors de las aeronaves. De los lessors de las aeronaves de pasajeros, porque no había aeronaves de carga. Entonces tuve que contratar aeronaves de pasajeros para transportar las mascarillas. Pero la visión fue más allá, porque yo di instrucción a mi equipo fui armando el equipo gestor de la aerolínea, un agente de operaciones, un jefe de piloto, los abogados, y fui durante la pandemia armando el equipo. Y llamaban, hey, yo necesito un director de comunicación, ¿tú estás disponible? Este es el proyecto. ¿Engancha? Bueno, tenemos reuniones todos los días a las 5 de la tarde vía Zoom. Durante la pandemia entera se gestó y se sacó todo. O sea, podríamos decir entonces que la pandemia fue para ti una ventaja. Totalmente. Un catalizador. Totalmente. De tu proyecto. Totalmente. Porque tú al manejar el negocio de carga, pues eso te permite irte también por la situación que se está dando en el mundo, pues obviamente te permitió sentar las bases. Y conocer. Y contratar gente y tener un know-how. Que mi nombre estuviera con un buen récord en todos los lessors de aeronaves del mundo. Normalmente uno que está leyendo siempre está expuesto al mundo del emprendimiento, por una vía u otra. Pues ve que la mayoría de los startups giran alrededor de la creación de plataformas tecnológicas, donde haya un recorrido, vamos a decir, lento al principio, después que cojan tracción exponencial, empiezan a captarse clientes, la compañía se vende, etcétera, etcétera. Como un modelo muy ya establecido, sobre todo en lo que hemos heredado vamos a decir, se ha emulado mucho el estilo y la dinámica de Silicon Valley. Sin embargo, yo veo que tú apuestas a negocios intensivos en capital, de alto riesgo, con mucha empleomanía. ¿Eso es un tema personal o, como tú dices, es un tema que ha sido básicamente integración de diferentes coyunturas que se han venido dando? Lo de el capital intensivo, te puedo decir que por el mismo tema de la pandemia, que todos los aviones estaban en tierra, y ya los lessors, cuando se acabaron las mascarillas, me preguntaban, ¿qué más tú tienes? Bueno, yo tengo un plan de negocio aquí que escribí en el 2016. Se lo mandé a todos y toditos levantaron la mano. Yo pongo los aviones, yo pongo los aviones, yo pongo los aviones. O sea que yo tengo hoy en día registrado en el Instituto Dominicano de Aviación Civil 76 aeronaves. 76. 76 aeronaves que yo puedo pedirle al lessor. Ya entiendo. Pedirle al lessor de manera elástica. Necesito una para 3 meses, necesito 5. Aprovechando un pico de demanda. Aprovechando los picos de demanda. Entonces, yo no me visualizo como una aerolínea, yo me visualizo como un negocio, porque yo no tengo un fondo de inversión detrás de mí, yo no tengo préstamo financiero detrás de mí. ¿Ninguna de las aeronaves son tuyas? No, ninguna de las aeronaves. Todas son bajo contrato de arrendamiento. ¿Y ahora mismo operando cuántas tienes? 5. Debería tener más, pero lamentablemente mi pico coincidió con el pico del verano europeo y el lessor necesitaba las aeronaves y lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo. De forma condensada, porque podríamos, yo estoy seguro, dedicar otro programa a eso. Nárrame un poquito el modelo de negocio de SkyCana y la propuesta de valor actual. Y me gustaría saber si el SkyCana de hoy es lo mismo que lo que tú concebiste en tu plan del 2016. No, realmente la SkyCana que yo concebí de un inicio fue una aerolínea de carga, netamente de carga, porque estamos en el mundo de logística. Obviamente, como te comenté, alquilé las aeronaves de pasajeros y tengo la oportunidad de tener acceso a un sinnúmero ilimitado de aeronaves bajo un previo acuerdo durante la pandemia, muy flexible, que hoy en día sería imposible. O sea, imposible. Hoy en día tener 5 aeronaves en el país de esa categoría demandaría de un capital
inimpensable, que realmente te puedo decir que es muy difícil que el que lo tenga lo ponga. Hay que estar loco, porque los refranes dicen, si tú quieres ser millonario, es muy sencillo, de billonario invierte en una aerolínea y cae en millonario, porque vas a perder dinero. Pero ese dicho es si tú pones una aerolínea. Claro. Y como yo me llevo mucho de los refranes, yo no voy a hacer una aerolínea, yo voy a hacer un negocio. Entonces, dentro de mi negocio, creé el refrán, no money, no fly. O sea, si mis aviones no están pagos, no despegan. Porque yo no tengo el soporte. El avión el avión cuesta por hora. El combustible que me va a consumir el avión, lleno de pasajeros, de 220 pasajeros, y con un pasajero me va a gastar el mismo combustible. La hora de aeronave la voy a pagar igual, lleno de pasajeros, como sin pasajeros. Pues yo no pago por pasajeros, yo pago por el landing fee. El aeropuerto me va a cobrar lo mismo por aterrizar con un pasajero que con 10 pasajeros, que con 100, 200. ¿Cómo tú captas los pasajeros? Que ¿Trabajas con tus operadores? Es que yo no capto pasajeros. Es que ahí que vamos. Yo no soy una aerolínea. Yo soy un negocio que transporta pasajeros. Y me hago valer. ¿Tú le das el servicio a los tour operadores? Okay. No. Y lo que realmente, para seguir tu respuesta, sí he evolucionado un poco. Y hoy en día me concibo con una aerolínea de aerolíneas. Ok. ¿Por qué? Porque luego de la pandemia, las aerolíneas no tenían la capacidad de alquilar. Toditas quedaron en default, número 1. No hubo aerolínea en el mundo que no tuviera en default. Entonces, yo con aeronave y una aerolínea sin aeronave, en default no iba a conseguir una aeronave. Entonces, si tú eres una aerolínea que tiene los pasajeros y tiene la ruta, yo decía, yo te pongo la aeronave. Dime dónde la paro, a qué hora, dónde te hago el vuelo, regreso. Impresionante. Entonces, realmente, de esa modalidad trabajamos aproximadamente con 7 aerolíneas en la región. O sea, Surinam, Haití, Sunrise, Cubana, aquí en la República Dominicana, aerolíneas venezolanas. Tenemos ese tipo de servicio. On call, mira, necesito el avión por 3 meses, por 4 meses, y así sucesivamente. Normalmente esta pregunta, cuando estoy tratando con personas como tú, emprendedoras o personas que han establecido negocios o proyectos, siempre háblame de esos primeros años. Pero yo no te puedo hablar de estos primeros años, te tengo que preguntar por estos primeros meses, porque todo lo que tú me estás hablando a mí que ha pasado solamente en 2 años. Entonces, mi pregunta sería, háblame de esos primeros meses. Ya me hablaste un poco de ensamblando el equipo. Cómo fue el proceso, consiguiendo las rutas. Pero me gustaría un poco el tema de captar los clientes. O sea, empezaste a tocar puertas, empezaste a viajar, te caían solos, porque tú no eras un player en ese momento. Nadie te conocía. Fueron 2 etapas. Una, número 1, cuando yo estaba en el acuerdo con los lessors de las aeronaves, venía el verano, el primer verano que se abrieron, fuimos de los primeros países en abrir. Entonces me fui a Miami, visité todos los tour operadores que operan con Punta Cana directamente y con Puerto Plata. Y fui con una hojita. Mira, yo voy a tener este avión, yo voy a tener este avión. Ah, sí. Bueno, 2 gente me hicieron caso. Todos los otros me cerraron la puerta. Porque yo iba con un papel, yo no iba con... Bueno, varios meses después llega la aeronave a la República Dominicana, noviembre 10, y se cierran las fronteras nuevamente. La aeronave quedó 6 meses parada ahí en el aeropuerto. No quiero decir lo que costó eso, pero costó dinero. Y obviamente tú dirás, ¿y cómo resolviste eso? Bueno, hice un reacuerdo del acúmulo de 6 meses de no operación. Se renegoció la tarifa para que una pequeña proporción fuera a pagar esos montos. Y realmente se empezaron las operaciones de verano. Cuando la gente comenzó a verme operar, entonces, los otros tour operadores se comenzaron a acercar, y ese verano yo terminé con 3 aviones. ¿Y algún momento en este proceso de esos primeros meses, o quizás de estos 2 años, en que tú has dicho, ¿en qué lío yo me he metido? Todos los días. Todos los días. O sea, hay momentos en los que tú estás en una coyuntura y dices, ven acá, bueno, ¿y quién me mandó a mí a meterme en esto? Sí, porque realmente si uno es responsable, que fue la enseñanza que a uno le dieron en su casa, primero la responsabilidad y los acuerdos son para cumplirse.
realmente y la envergadura del proyecto, lo que es una aerolínea, lo que cuestan las aeronaves, lo que cuesta el combustible. O sea, hay periodos de nuestros 2 años. El año pasado yo pagaba $2 millones mensual de combustible. O sea, solamente del factor combustible, que representa como un 30% del costo operativo de una aerolínea. Entonces, uno dice, bueno, ¿de qué tamaño esto se ha puesto? Y en esos momentos, ¿qué te mantiene firme? Sabe que siempre hay una solución. Y eso nada más te lo da la experiencia. Sabe que por más difícil que tú veas el panorama, solamente el tiempo tiene la capacidad de resolverla. Y, Frank, ¿recuerdas tú ese momento, esa negociación, esa coyuntura en la cual tú dijiste, como yo le llamo ese momento eureka, donde tú dijiste, definitivamente vamos por buen camino? Ya, como decimos, la pegamos. ¿Fue alguna primera orden? ¿Fue alguna negociación? O sea, ¿cuál fue ese momento donde tú te diste cuenta ya que ya no había vía de retorno y que el negocio iba hacia adelante? Es que luego, vuelvo y te digo, son 2 años, apenas 3 años ahora en noviembre. Cada paso que hemos dado, cada paso que hemos venido dando, ha sido un momento de satisfacción, de entendimiento que vamos por el camino correcto. Y eso te lo da la cantidad de pasajeros que uno va moviendo de manera mensual, globalizado de manera anual, y la cantidad de aeronaves. Yo me siento tranquilo conmigo mismo, con SkyCana, porque realmente yo creo que volvimos a escribir la historia, tanto como la escribí en las telecomunicaciones. En esta ocasión, ya nosotros logramos tener en un momento específico de la aerolínea 2.160 sillas comerciales. Eso es más que todas las sillas comerciales juntas de todas las demás aerolíneas, juntas en el país operando. Cuando Dominicana Aviación, que quizás sea el recuerdo más fresco que tenga la población dominicana como una aerolínea nacional, bandera, grande, tuvo 1.144 sillas. O sea que nosotros ya en un momento de nuestra historia la duplicamos. Tú eres una persona que yo creo que te gusta que tus acciones hablen por ti, no necesariamente te gusta hablar de ti, pero yo voy a pedirte aquí una concesión. Yo quiero que tú me hables de cuáles tú entiendes que son esas cualidades o esas competencias personales que te han permitido ser un emprendedor serial, como yo denomino, y creo que exitoso a todas luces. ¿Qué has aprendido de ti ahora en todo este proceso? O sea, ¿y cómo es el Frank de antes con el Frank de ahora? La fortaleza y la grandeza de un ser humano, en el caso mío, y la sabiduría me la ha podido engrave, o sea, me la ha podido grabar en mi cuerpo la cantidad de fracasos. Ya el Frank de hoy es un Frank más pausado, ya es un Frank que calcula más sus acciones. Es un Frank que realmente entiende que primero la humildad te abre puertas y la arrogancia no te lleva a ningún camino con ningún player de la sociedad. Realmente esa tranquilidad y esa armonía en la toma de decisiones realmente es la diferencia. Anteriormente era muy volátil, muy agresivo. No esperaba que el problema o las soluciones se desarrollaran. Simplemente quería imponer mi criterio y realmente el mundo no funciona de esa manera. Eso te lo da la experiencia también. Eso solamente la experiencia. Y los fracasos, como dices. Bueno, los fracasos, porque uno levanta cabeza. Frank, ¿qué paradigmas tú sientes que has roto a estas alturas? ¿Y qué podemos esperar de ti en los próximos 10 años? ¿O de tus proyectos o tus empresas? Realmente, yo te diría que el paradigma más grande que yo he roto a estos niveles es la manera como yo me manejo en las reuniones y la manera como yo conduzco las empresas. O sea, del mismo modo que estamos hablando aquí, mis reuniones son constantes. O sea, yo no tengo un momento de yo decir, bueno, hoy toca staff meeting de SkyCana y vamos a hablar y nos sentamos en una mesa a discutir. O sea, porque realmente el negocio va caminando en todo momento y en cualquier lugar. Mi oficina, si tú vas, tiene 5 áreas de trabajo.
mi oficina, 5 salones de reuniones. Y posiblemente en algún momento del día, en las 5, tengas que estar movilizando. Yo me voy movilizando una con otra y voy trabajando y voy dándole seguimiento. ¿Pero cuántas empresas maneja ahora mismo? El grupo nuestro maneja unas 27 empresas. ¿Son cuántos empleados? Más de 700 en el grupo completo. Estamos divididos por portafolios: portafolio aeronáutico, portafolio marítimo, portafolio de servicios, portafolio inmobiliario y portafolio de alimentos y bebidas. Frank, ¿qué consejo tú le darías a ese joven que tiene una idea de negocios, ha identificado una oportunidad y le da miedo lanzarse a consolidar su idea o su proyecto? O incluso ese emprendedor que ya dio el primer paso y siente como que las cosas no van a la velocidad que tienen que ir y quisiera recibir algún tipo de consejo. ¿Qué tú le dirías a ese joven emprendedor? Tener la perseverancia, la fe de lo que va a hacer. No desmayarse en el intento. Todos los inicios son muy difíciles. Yo le sugiero que el que decide emprender cualquier tipo de negocio, para poder juntar todos los elementos que anteriormente hemos expuesto, obviamente que tenga una base de ingresos de otro negocio totalmente divorciado al que decide emprender, ¿entiendes? Que evalúe el tiempo que le tomará desarrollarlo, que lo cuantifique, que le dedique tiempo como si fuera un niño recién nacido. Yo creo que son las cosas que la gente se va desmayando. Si usted tiene una idea, luche por ella y no tenga miedo al fracaso. O si tiene la idea, por lo menos ten la destreza de comenzar a explorar el camino. Y si tú ves que el camino no es el que tú realmente entendías que era, ten la inteligencia de devolverte. Porque devolviéndote vas a poder ver la cosa más clara y vas a poder quizás modificar o emprender. Verlo en perspectiva desde lejos, ¿no? Exactamente. Entonces, si realmente no era lo que tú te esperabas, devuélvete. Tómate tu día sabático y quizá reestructúrate y emprende cualquier otro nuevo camino o con nuevas decisiones. Frank, yo creo que de una forma u otra has demostrado que en el camino del emprendimiento las cosas no siempre salen como uno quiere. Y hay días en los que uno se levanta y no tiene las mismas energías, sobre todo cuando ya van pasando los añitos. ¿Cuál es tu combustible? ¿Qué te hace levantarte todos los días y dar tu 150%? Yo perdí un hijo de 16 años. Y realmente, si estamos hablando de la aerolínea de pasajeros o de carga, fue una promesa que yo un día le hice a él cuando vivíamos en Jarabacoa. Le dije, óyeme, te voy a poner una aerolínea. Simplemente yo cumplí con la promesa. Lamentablemente, semanas luego de esa promesa, o quizá un mes, él falleció. Y entonces la vida continúa. Yo he aprendido a vivir con el dolor y tuve la grandeza de tener el valor de adoptar una hija. Y realmente soy papá abuelo ahora, porque tengo una niña de 6 años que es mi todo, porque en ese periodo que perdí mi hijo, mi esposa y yo, quedamos en un vacío de todo, porque tú te levantas y dices, ¿y para qué yo me tengo que levantar hoy? ¿A quién le voy a dejar lo que yo haga? Si yo hago algo, ¿qué va a pasar? O sea, realmente te llegan tantas cosas a la cabeza que uno no supiera ni cómo organizarla si uno no deja que las cosas vayan sucediendo. Entonces, para responder tu pregunta, yo diría que Naika, mi hija, que hoy tiene 6 años, es el motor que me conlleva a yo seguir adelante y luchar por el bienestar de ella y de la niñez completa. O sea, estoy entregado a ayudar al que lo necesite, porque en un momento muy duro en mi vida toqué fondo. Frank, y si no me falla la memoria, esa situación personal
tan dolorosa te sucedió en un momento en el que ya de por sí tú estabas atravesando por una crisis, ¿no? Correcto. O sea que yo creo que eso hace todavía evidenciar más tu resiliencia y tu capacidad de resurgir como el ave fénix, porque ya dentro de una situación personal complicada, cuando ya no te estaba yendo bien con el negocio de tecnología, de telecomunicaciones, me dijiste literalmente quebré. Sí, totalmente. O sea, y te pasa esta situación y realmente para mí es ejemplar y admirable. Y te quería preguntar un poquito, o qué consejo podrías darnos en ese sentido. ¿Qué tú le dirías a una persona que está atravesando por un momento difícil ahora mismo? en el caso mío, es lo más grande que le puede pasar a un ser humano, que es la pérdida de un hijo. Y de un hijo adolescente. Pues muchos pierden los hijos. Como quieras un hijo. Único hijo. Único hijo. Todo giraba sobre él. Y lo único que podría decir es que solamente el tiempo tiene la capacidad y la fe y la aceptación. Esa conjunción de esos tres elementos pueden lograr de que tú sigas el camino que la vida te ha dado. La muerte de un hijo tiene la capacidad de matar a un padre. O sea, el dolor que se siente es indescriptible. Y realmente yo seguí la promesa que le hice. De hecho, el primer avión se bautizó como Gabriel Díaz. Mi segundo avión se bautizó como mi hija Naika Díaz Medina. Y lo llevo en lo más alto. Y recuerdo que el día que llegó, yo lo único que dije fue, yo sabía que iba a buscar la manera de cómo hacerte bajar del cielo. Wow. Cuando aterrizó. Ay, Dios mío. Me emocionaste, Frank. A esas alturas, Frank, ya con todo lo que tú me has hablado en el plano empresarial, plano personal, ¿qué te hubiese gustado haber hecho más y qué te hubiese gustado haber hecho menos? Dicho de otra forma, si empezaras de nuevo, ¿qué harías diferente? Mira, realmente yo estoy viviendo la etapa de hacer las cosas de manera diferente. Lo que he hecho y lo que he logrado es bajo la nueva regulación que tú me estás proponiendo. O sea, la cosa diferente es lo que estoy haciendo ahora. O sea, una persona más ecuánime, más calculadora, es realmente que alguien que solamente vela por el bienestar de todo el que me rodea, de todo mi personal. Realmente ya uno como empresario, uno llega a un límite que tú dices, bueno, ya yo estoy pago. Realmente a todos mis empleados yo les transmito que esa empresa es de ellos, o sea, no es mía. Ya uno, cuando murió mi hijo, yo aprendí a vivir con poco. Y realmente esa es la parte de lo que yo he cambiado y que estoy haciendo ahora. ¿Qué haría de más? Trabajar menos. Trabajar menos. Realmente yo llego a las 6:30 de la mañana, me voy a las 9 de la noche todos los días. El trabajo no tiene hora. Los negocios no duermen. Y realmente sería buscar el equilibrio para uno poderle dedicar más tiempo a la familia y a uno como persona. Eso es lo que realmente yo cambiaría. Buscaría negocios o emprendimientos que realmente me permitan llevar una vida más armónica, más equilibrada. Porque ella de hecho es armónica, pero más equilibrada con lo que realmente el tiempo va pasando y uno no se va dando cuenta. Pero realmente ya como yo relajo con la gente, le digo, a mí me cuesta tirarme al piso ya a jugar con la niña. Porque cuando me voy a parar, me tengo que voltear de lado. ya no es de frente que uno da. Realmente la vida me ha puesto en esa tesitura y yo creo que realmente la gente tiene que buscar un equilibrio. No todo en exceso hace daño. Yo realmente he creado un conglomerado de empresas que demandan mucho de mí. Quisiera como que todo llegue a su orden. Aunque estamos trabajando con consultores internacionales para lograrlo. ¿Entiendes? Cada empresa, cada grupo, cada portafolio que tenga su cabeza y pueda trabajar de manera
natural. De hecho, la parte administrativa de todas las empresas trabajan de esa manera. O sea, tienen totalmente radio de acción y poder de decisión. Autonomía de trabajo. Pues si no, no sería posible. Frank, última pregunta. ¿Hoy por qué? Es verdad que aquí queda todavía mucho de qué hablar. ¿Cómo tú quieres que te recuerden? ¿Cuál es la huella que tú quieres haber dejado en tu trayectoria emprendedora? ¿Cuál tú quieres que sea ese legado que tú hayas sentido que cumpliste tu misión? Mira, yo creo que en cada una de las empresas que yo he podido llevar al next step han dejado su huella por sí solas. Han escrito la historia de una manera u otra, tanto la de la jardinería, primera vez que se industrializa a esos niveles el sector, en las telecomunicaciones, primera empresa de voz sobre IP en la República Dominicana, en la aerolínea, empresa de mayor asiento comerciales en la historia de la República Dominicana. Como persona, una persona obviamente que le sobra el amor para dar. Yo me quito el pan de la boca para ayudar al otro. Realmente quizá eso en la etapa ya me di cuenta por la muerte de mi hijo. Obviamente me hizo cambiar mucha de mi forma de ser. Y yo estoy para el que me necesite. La puerta de mi oficina no se cierran. Yo puedo estar reunido con quien sea en mi oficina y mi puerta está abierta. Entonces, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene directo acceso a mi persona, aunque relajan con que el piso donde yo estoy es el Monte Olimpo. Ellos no saben que yo lo sé, pero ya lo dije. Y realmente desde ese punto se manejan el grupo empresarial. Y nada, ahí vamos, en la batalla. Bueno, Frank, yo tenía altas expectativas con esta conversación, pero te tengo que decir que fueron superadas, de verdad. Muchísimas gracias. Como emprendedor me llevo muchos mensajes claves, como padre también, como ciudadano, como dueño de empresas, como jefe. Me llevo muchos insumos valiosos que yo creo que definitivamente han contribuido con mi vida. Y estoy seguro que todas y cada una de las personas que van a escuchar y ver este podcast van a coincidir conmigo. Yo te quiero dar las gracias, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo sé que no es lo que tú estilas, pero la verdad que te lo agradezco muchísimo. Nada, espero que me recuerden por mi logro, no por mis fracasos. Bueno, Frank, como ya es costumbre, yo te voy a regalar mi libro. Te lo doy en un ratito, pero no quiero dejar de leer aquí la dedicatoria que le puse. Gracias. Frank, eres un gran ejemplo de emprendimiento para futuros y actuales emprendedores. Que sigan los éxitos. Gracias, Ney. Realmente ha sido una muy bonita experiencia y no quiero dejar pasar el momento sin dejar las puertas abiertas para cualquier emprendedor que tenga una consulta, una idea o quiera ver un punto de vista de cualquier negocio. Mis puertas siempre van a estar abiertas. Que usen las referencias que van de parte tuya y realmente las puertas van a estar abiertas para darle el mejor de los consejos. Yo creo que en 30 años, 35 años de mi vida empresarial, donde nunca he sido empleado, siempre empleador, yo no creo que no haya situaciones que se me hayan presentado. Entonces, realmente es posible que para el 99.9% yo tenga una respuesta de una vivencia. Entonces, le daré el mejor de las oportunidades. Basado en la experiencia. Exactamente. El mejor de los consejos basado en la experiencia de cuál camino realmente el que tiene que tomar. Bueno, Fran, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias. Seguimos en contacto.